A lo largo de estas semanas, nosotros hemos estado estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y es que aquí en esta carta encontramos una postura cristológica del ministerio del apóstol Pablo. Y aunque la preocupación principal de Pablo al escribir segunda a los Corintios es defender su ministerio, el apóstol Pablo nunca pierde su enfoque en Jesucristo. Y el problema de la audiencia de Pablo es el mismo problema de la audiencia de nosotros hoy día. Y es que colocamos nuestra confianza en las cosas que se ven y no en lo que la palabra de nuestro Dios dice. El texto que nosotros estudiaremos hoy, que es segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 6, es uno de los más difíciles de esta carta, por no decir que es el más difícil de segunda a los Corintios. Entender el corazón de lo que Pablo dice en este capítulo, en este sermón, es entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es entender la ley y el Evangelio. Es entender lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es entender lo que es el ministerio de Moisés y el ministerio de Pablo. Y es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, La gloria de Cristo en el ministerio. El siguiente sermón está estructurado en tres partes. La primera estructura lleva por título, Los ministros de Cristo muestran su gloria. Versículo 1 al versículo 6 del capítulo 3. La segunda estructura de este sermón se titula El nuevo pacto y la gloria de Cristo, versículo 7 hasta el versículo 18. La última estructura, la gloria de Cristo trae claridad al pecador, versículo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 4 de la carta segunda a los Corintios. Yo quisiera, hermanos y amigos y todos los que están acá hoy, que entendamos que el apóstol Pablo lo que nos muestra en esta sesión, en este sermón, es que su ministerio está saturado de Cristo. El ministerio de Pablo está sumergido en la persona de Cristo. Pablo es, sin duda alguna, el ejemplo más claro para cualquier ministro del Evangelio. Pero no solo el ministerio pastoral. Cada familia, cada niño, cada matrimonio, cada uno de los que estamos acá debemos estar saturados de Cristo. Estamos hablando de que Cristo debe estar involucrado en todo lo que nosotros hacemos. A modo de contexto, quiero que recordemos que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él está dolido, está afligido, se siente mal, pero aún con toda esta situación emocional, sentimental y espiritual que Pablo siente, Pablo es consolado por la reacción de algunos hermanos en la iglesia de Corintio. Estos hermanos han consolado el corazón de Pablo. Estos hermanos han estado allí ayudando a Pablo. Y Pablo siente que estos hermanos han consolado su corazón. Pero Pablo también es consciente de que hay un grupo de personas en la iglesia que sigue estando en desacuerdo a la verdad del Evangelio. No solo ellos se oponen al ministerio de Pablo, sino también que se oponen a la iglesia de Corinto. Y es por esto que quisiera pasar a la primera parte del sermón de hoy, que lleva por título, Los ministros de Cristo muestran su gloria. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu.
porque la letra mata, pero el espíritu da vida. A lo largo de 2 de Corintios, Pablo tuvo que defenderse una y otra vez de sus enemigos. Algunos de los que estaban en la iglesia de Corintios dañando la reputación de Pablo y también la iglesia, habían llevado cartas de recomendación y son cartas falsas. Lo más seguro es que estos hombres eran tan sutiles que se habían introducido en otras iglesias y cuando estaban allí dañando las iglesias locales, se hicieron amigos de algunos buenos cristianos. Y estos cristianos recomendaron a estos falsos ministros como ministros de Cristo. Ellos llegan a Corinto y cuando llegan a la región de Corinto consiguen la iglesia que es fundada por el apóstol Pablo. Presentan su carta de recomendación y la iglesia los recibe. No estamos hablando de que una persona llega a la iglesia de Corinto sin ser conocida y la iglesia le abre las puertas. No. Estos falsos ministros de Cristo habían engañado a buenas iglesias y estas buenas iglesias dieron carta de recomendación y de esta forma ellos engañaron a la iglesia en Corinto. Por eso el capítulo 3 inicia con dos preguntas que la respuesta es negativa. Pablo dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso Pablo necesita una carta de recomendación para los corintios? Esta semana, debido a las cosas que están ocurriendo en Caracas, un helicóptero del gobierno volaba sobre la Cota 905 lanzando panfletos. Y uno de esos panfletos decía que si alguno de los antisociales llegaba a un módulo policial con ese panfleto, le iban a recibir en el módulo policial de buena manera y lo iban nuevamente a colocar dentro de la sociedad. Claro, yo no creo mucho eso. El punto acá es que esos hombres que hoy en día están huyendo porque han matado a muchas personas, ellos tienen una opción y es conseguir un panfleto, ir a un módulo policial, entregarse y quedarse a las órdenes de esas autoridades. Pablo no necesita de panfleto, Pablo no necesita de carta, porque Pablo no es un criminal. A Pablo lo están catalogando de criminal o de un falso ministro de Cristo. Pero Pablo no es un falso ministro. Pablo no necesita una carta, un currículo. Pablo no necesita una carta de recomendación para la iglesia de Corintios. Esto no quiere decir que Pablo está en contra de las cartas de recomendación. Pero ¿por qué Pablo dice que él no necesita? Porque él es el padre de la iglesia de Corintios. Tú como padre, si tienes hijos, tú no necesitas enseñarle a tu hijo una partida de nacimiento, porque ese niño te conoce a ti. Tú estuviste en la sala de parto con tu esposa. Ese niño conoce lo que tú has dado por él. Y los corintios conocían lo que Pablo había hecho por ellos. Y por esto Pablo les dice: mi carta de recomendación tiene vida. Mi carta de recomendación se emociona. Mi carta de recomendación sufre. Mi carta de recomendación son ustedes. Ellas hablan por sí solas. Amados hermanos, Pablo apela a aquellos que están siendo confundidos para removerlos de esa falsa convicción y volverlos a la senda antigua, volverlos a la enseñanza paulina. Y el enfoque de Pablo siempre ha sido Cristo como centro. Los corintios conocían muy bien a Pablo, pero no solo la iglesia. La sociedad pagana de Corintio también lo conoce. Y es por eso que el pasaje dice: leída por todos los hombres. Aquellos hombres paganos en la región de Corintio conocían a Pablo, conocían la reputación de Pablo, porque conocían a la iglesia de Corinto. Hermanos, no hace falta que un pastor
en una iglesia local se recomiende a su propia iglesia. Los miembros de iglesia deben hablar de lo que es ese hombre. Tú como creyente, con tus acciones y con tu vida, representas a tu iglesia local. Como mujer, representas a la iglesia local. Ustedes niños que están asistiendo acá, de una u otra manera, ustedes están representando a esta iglesia. El venir a este lugar y escuchar un poco acerca de la palabra de Dios, están hablando de quién es esta iglesia, a quién le pertenece esta iglesia. Hermanos, la vida de los creyentes en Corintio confirmaban el ministerio de Pablo. Los hermanos de Corintio, ellos mostraban cuán real era el ministerio de Pablo. Esto mostraba la veracidad de su ministerio. Esto mostraba realmente el papel de Cristo dentro de los corazones de estos hombres. La conversión de pecadores allí hacía que el ministerio de Pablo fuera real. Los pecadores estaban, hermanos, aceptando esta fe. Ellos seguían este credo. Ellos seguían la misma convicción de Pablo. Pablo llegó solo a Corintio. Pablo no llegó con sus buenos amigos. Entonces, ¿por qué Pablo dice, acaso necesitamos nosotros carta de recomendación? Porque Pablo, hermanos, es un hombre humilde y trata de involucrar a otros para no decir, ¿acaso yo, Pablo, necesito de carta de recomendación? Por muy molesto que veas que Pablo puede estar acá, él no está molesto, él ama a los corintios. Pablo ama como un buen padre ama a sus hijos. Así que la iglesia de Corintio era una obra de la gracia de Dios. Y los instrumentos que Dios utilizó para la elaboración de la iglesia de Corintio también son instrumentos de Dios. Pablo está diciendo, si la iglesia de Corintio es una obra de la gracia de nuestro Dios, entonces sus instrumentos también son una obra de la gracia de Dios. No solo ves, hermanos, que Pablo dice, yo no necesito que ustedes reciban una carta para que me acepten. Ustedes saben quién soy yo di mi vida por ustedes. Yo llegué aquí solo, yo no tenía trabajo en Corintio, no tenía recursos en Corintio, no tenía buenos amigos en Corintio, estaba automáticamente solo acá. Pero ¿sabes? Decidí buscar un trabajo en Corintio, decidí trabajar, decidí estar allí y comenzar a tocar puertas y hablarles a cada persona acerca de estas verdades. Y ustedes me aceptaron. Cuando me echaron de la sinagoga, conseguimos una casa al lado de la sinagoga y allí nos introducimos. Y allí comenzamos a hablar y enseñarles acerca de quién es Cristo. Ustedes saben quién soy yo. Tuve que irme, pero saben que los amo. ¿Se recuerdan cuando hice aquella visita que me molesté con ustedes por lo que ocurrió? Bueno, ustedes me consolaron cuando Tito me dio las buenas nuevas acerca de cómo habían reaccionado. Es por esto que le envío esta carta a ustedes. Yo los amo a ustedes, dice Pablo. Hermanos, la teología de la predicación de Pablo es una teología creada, fundada y originada en la persona de Cristo. Nosotros predicamos el Evangelio porque Dios ha hablado. Y es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Recuerdas en el pasaje anterior del capítulo 2? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y Pablo en el versículo 4 dice, y esta confianza tenemos hacia Él. ¿Sabes cuál es la confianza? De que lo que hacemos, nosotros lo hacemos porque Él nos ha capacitado. No porque seamos nosotros suficientes. Dios nos ha capacitado. Dios te capacita a ti, hermano. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Ahora, ningún hombre debería atreverse a introducirse en el ministerio pastoral si Dios no lo ha llamado. Por muy codicioso que sea, por muy ventajoso que sea, el ser visto, oído o reconocido en una iglesia local, si Dios no te llama al ministerio, no entres. Porque tú no tendrás la seguridad que Pablo tiene. Pablo dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios y es Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Es Dios, hermanos, quien capacita al hombre para el ministerio. Usted podrá tener habilidades intelectuales, usted podrá tener un posgrado, usted podrá estar leyendo muchos comentarios, usted podrá estar tratando de mejorar su léxico,
Pero si Dios no lo ha llamado, no se introduzca algo que Dios no le ha dicho que está contigo. Y Pablo es consciente de que aunque los corintios, ellos al parecer están confundidos, Pablo es consciente que Dios lo ha llamado como ministro de un nuevo pacto. Y eso es lo grandioso. Lo grandioso es que Pablo no es ministro de un antiguo pacto, sino nuevo. Y es allí donde surgen uno de los textos más distorsionados, dañados y maltratados en la era evangélica. Y es el versículo 6. Dice, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esto de la letra mata no significa que los estudios matan o que la teología mata. Esto no significa. Esto representa que la ley, el antiguo pacto, es decir, los ministros del antiguo pacto o ese ministerio de condenación o ministerio de muerte, todas estas palabras que le estoy diciendo, llegan a un solo punto y es la ley. La ley, la letra mata, ministros de condenación, ministros de muerte, es una sola cosa y representa la ley de Dios. La ley de Dios no proporciona lo que el nuevo pacto proporciona. La ley de Dios proporciona muerte. Y por eso Pablo dice, la letra, la ley, el antiguo pacto mata al hombre, al pecador. Oh Corintios, ustedes y yo deberíamos estar muertos por la letra, por la ley. Pero gracias a que Dios nos hizo, no dice me hizo, nos hizo. Recuerda, fue Él solo el que estuvo en Corintio. Pero Él entiende que no se trata solo de Él, sino que se trata de todos los ministros, tanto en la era antigua como en la moderna. Todos los ministros son ministros de un nuevo pacto. Por ende, todos los que estamos reunidos acá, podemos estar confiados que la enseñanza bíblica, la enseñanza reformada, expositiva, el centrarte en el pasaje bíblico, Él te da vida. El Espíritu te da vida. El leer tu Biblia te da vida. Por eso el título es Los ministros muestran su gloria. No la gloria de los pastores, sino la gloria de Cristo. Es Cristo quien resplandece. Es Cristo quien se forma en la vida de los ministros por medio del Espíritu. Así que la teología de la predicación, esta teología cristiana indiscutiblemente es una teología cristológica. La teología de la predicación incluye dos cosas que ningún ministro puede olvidar. Lo primero es que es una teología de la cruz. Ella te lleva al sufrimiento de Cristo. La teología de la predicación te lleva a la cruz para que tú mismo palpes los sufrimientos de Cristo y veas la sangre de Cristo derramándose en la cruz por ti. La teología de la predicación incluye una segunda cosa y es la teología de la gloria. No solo te lleva a la cruz, sino también la teología de la predicación te lleva a la tumba vacía. Esa es la teología de la gloria. El que un creyente vaya a la cruz y vea a Cristo exhibido allí, puede quedarse sin esperanza, adolorido, sufriendo, afligido. Pero cuando ese hombre, ese pecador, va a la tumba vacía y observa que su cuerpo no está allí, eso te llena de esperanza, de gloria. Eso te dice, ¿quién se llevó su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Este hombre no murió hace más de 2000 años? ¿Dónde están los huesos de este hombre? No están. Jesús no está en la tumba y no está en este mundo. Jesús está en el trono de su Padre. Jesús está allá intercediendo por nosotros y capacita a sus ministros y capacita a los suyos. Eso es lo que hace Jesús. Juan Calvino dijo, incluso si un hombre está lleno de buenas cualidades, pero no consagra su vida al servicio de Dios, el mundo podrá elogiarle, pero en el cielo será aborrecible. Fin de la cita. No importa cuánto los hombres puedan exaltar tu buena predicación, tu buena manera de ser, pero si Cristo, si el Evangelio, si la Biblia
no avala lo que estás haciendo, esto no tiene sentido, porque durante toda la eternidad serás aborrecido. Quisiera pasar al segundo punto de este sermón, y es el nuevo pacto y la gloria de Cristo. Voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 18. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el espíritu de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Sabes lo que Pablo está haciendo allí? Yo de verdad creo que en esta sesión que acabo de leer, allí está el énfasis del sermón. Creo que aquí está todo lo que tú necesitas para poder entender la ley y el Evangelio. Tanto así que Pablo hace un contraste entre el ministerio de Moisés y su ministerio. Pablo hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hermanos, si la siguiente pregunta se la formulamos a un judío, su respuesta va a decir, sí, creo que es Moisés. ¿Qué persona fue más influyente para el pueblo de Israel? ¿Moisés o Pablo? Y todos te van a decir, sí, Moisés. ¿Y sabes lo que Pablo está diciendo acá? Te voy a mostrar que el ministerio de Moisés es inferior al ministerio de Pablo. Pero no por Moisés o por Pablo, no se trata de ellos, porque el pasaje nos enseña que el ministerio de Moisés también estaba rodeado de gloria. Y el ministerio de Pablo también está rodeado de gloria. El punto está en quién es aquel que ellos están comunicando. Moisés comunica una promesa, Pablo comunica el cumplimiento de la promesa. Así que el ministerio de Pablo te muestra de manera más clara a Cristo. Moisés no lo hace. Ahora, ¿habían mediadores en los dos pactos? Sí habían, hermano. En el antiguo pacto estaba como mediador Moisés. Y un mediador es una persona que se pone en medio de dos personas para tratar de conciliarlas. En este caso, Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y un Dios santo. Y en este caso, Cristo es el mediador, no Pablo. Por eso es que el ministerio de Pablo es superior. Cristo es el mediador entre los pecadores y un Dios santo. Ahora, hay hombre en el antiguo pacto. Moisés es un hombre. Moisés es una persona. Moisés sí es una persona y sí es un mediador. No solo Moisés era un mediador, los profetas eran mediadores, los sacerdotes eran mediadores. Pero hay un problema con ellos, es que no eran Dios. El problema de Moisés es que él no cumplía con todo el requisito, él cumplía con parte del requisito. Ahora tenemos a un mediador que es Cristo, y Pablo dice que nosotros tenemos a Jesucristo mediador entre Dios y los hombres.
Y Él es mejor porque Él es Dios y es hombre. Jesús es el mediador que los corintios necesitan. Ahora, los enemigos de Pablo, ellos están predicando, anunciando el antiguo pacto, el pacto pasado. Y Pablo le está diciendo a ellos, ¿cómo se les ocurre volver al pacto pasado? Si eso es un ministerio de muerte. El antiguo pacto, hermanos, mostraba la gloria de Dios. Era un antiguo pacto maravilloso, era un antiguo pacto glorioso. Realmente era un pacto que te habla acerca de Dios, de sus atributos. Pero a pesar de ser maravilloso, glorioso, excelente, no era un pacto eficaz. Solo te daba muerte. El antiguo pacto requiere que los pecadores cumplan todo el estándar de Dios. Y ningún hombre podía cumplir el estándar de Dios. Ni Moisés podía cumplir el estándar de Dios. Nadie puede cumplir esto. Y es allí donde Moisés llega y habla acerca de las promesas. Hermanos, el antiguo pacto fue formulado, diseñado y planificado por Dios para apuntarte al Salvador. El antiguo pacto lo que hace es llevarte al Salvador. El antiguo pacto te muestra el camino para llegar al nuevo pacto. Por eso Pablo le dice, esto es un ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. ¿A qué se refiere eso? A los mandamientos. Recuérdalo. Está en ese lugar santo, Dios le entrega los mandamientos, tiene los mandamientos y cuando baja, el pueblo está adorando un becerro. Automáticamente el pueblo debía morir. Si nosotros anhelamos el antiguo pacto, nosotros estamos anhelando la muerte, porque el antiguo pacto no trae salvación. Hermanos, si Pablo puede ver el lado brillante del predicador por medio de estas verdades acerca de Cristo, cómo el Señor te capacita y cómo el Señor te hace ministro de un nuevo pacto, cómo el Señor te llama a predicar este nuevo pacto. Si Pablo ve esa luz que brilla en cada predicador, hay que reconocer también que Pablo, sin duda alguna, sabe cómo es el lado oscuro del predicador, ya que hay bastantes nubes que opacan al sol. Pablo sabe cómo los ministros pueden sufrir los ataques de aquellos que se oponen al Evangelio. Pablo es consciente de eso y por eso Pablo le escribe esta porción. El gran problema de Pablo, hermanos, es que Pablo es fiel al nuevo pacto. El gran problema de Pablo es que Pablo les comunica a los corintios, a los enemigos de él, de la iglesia, de Jesucristo, que el antiguo pacto es historia. Pablo dice algo como que el antiguo pacto está acabado. La ley es débil. ¿Lo recuerdas? Aquel pasaje. La ley es ineficaz. Pero no que la ley misma sea débil o ineficaz, hermano. Se refiere que la ley es débil o ineficaz para salvarte. Pero la ley siempre será ley, porque es la ley de Dios. Pero ella no puede salvarte a ti. Pero el nuevo pacto, el nuevo mediador y la nueva promesa lo hace todo por ti. El nuevo pacto no se trata de una promesa que espera ser cumplida. El nuevo pacto se trata de una persona. Cuando te hablen acerca del nuevo pacto, te están hablando de una persona. Te están hablando de Cristo. Cuando te hablan del Evangelio, te hablan de Cristo. Por eso es que nadie puede vivir el Evangelio o nadie puede vivir Cristo. Una cosa es que Cristo sea tallado en ti y otra cosa es que tú digas que tú eres Cristo. No. Por eso es que Pablo te está diciendo a ti, yo comunico el nuevo pacto. Comunicar el nuevo pacto es comunicar a Cristo, es ser cristológico, es estar centrados en Él. La palabra del pacto de Dios, ahora, según Juan 1:14, es la palabra hecha carne. La palabra de Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre entre los suyos. Esta perspectiva acerca del nuevo pacto emociona a los corazones de los creyentes. El estudiar un pasaje como este y decir, hey, Pablo me está diciendo de que ahora yo puedo ver la gloria de Dios. Pablo me está diciendo que ya no hace falta cubrirse la cara y que la gloria de Dios te destruya. No, Pablo me dice que ahora yo puedo ver su gloria. Pablo te está diciendo, con el nuevo pacto puedes ver la gloria de Él. Esto es lo más deseado, hermanos. Ver a Dios cara a cara.
el contemplar su grandeza, el verlo tal como Él es. Esto debería llevarte a ti, a que cada día del Señor vayas a la iglesia regocijado, como Pablo te lo dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Nuestro Dios, su gloria se manifiesta en el día del Señor. El gran Dios se despoja de su trono y baja. Examina tu corazón, examina nuestra predicación. ¿Sabe con qué intención lo estamos haciendo y con qué intención estamos propagando su palabra? Él, entre nosotros, está viendo, está examinando cada actitud, está examinando cada acción, está examinando cada determinación de nuestro corazón. Todo lo está haciendo Él. No hay nada que le podamos ocultar. Él sabe el por qué tú hoy estás acá y qué es realmente lo que sientes estando acá. Hermanos, el nuevo pacto nos muestra que hemos sido atrapados en el proyecto de Cristo. Y es un proyecto que dura durante toda la eternidad. Versículo 7 dice que el antiguo pacto, a pesar de tener gloria, se desvanece. Pero el nuevo pacto es eterno. El nuevo pacto y su gloria es eterna. El ser incorporados en el proyecto de Cristo te lleva a ti a vivir bajo la sombra de Cristo. Y Pablo dice, sin duda alguna, mi Señor, mi Salvador, lo es todo, oh Corintios. Yo lo amo a Él y como lo amo a Él, lo amo a ustedes. Jesús, hermanos, es la simiente libertadora que forja el nuevo pacto por medio de su sangre en la cruz. Jesús es el Hijo de Dios, es el mediador que en la cruz, Él, en la cruz y solo en la cruz, con el derramamiento de su sangre, Él confirma el nuevo pacto. Sin cruz no hay salvación. El antiguo pacto, hermanos, era simplemente un pacto que apuntaba a Cristo. El nuevo pacto es mejor por dos cosas. Por el mediador, dice un mejor mediador, Hebreos capítulo 8, es Cristo, y también por sus promesas. Pero ¿cuál es esta promesa que Él ha dado? ¿Cuál es esta promesa que ya está hecha? Hermanos, la promesa del nuevo pacto es el perdón de pecados. Cristo ha perdonado tus pecados. Tus pecados han sido colocados sobre Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Estar en Cristo es estar seguro. Allí estás salvo. Allí hay esperanza. El nuevo pacto, hermanos, no solo salva a los pecadores en la actualidad. El nuevo pacto se debe remontar a la historia pasada para salvar a los creyentes del antiguo pacto. Así que todos los creyentes del antiguo pacto, ellos son salvos gracias al nuevo pacto. Si el nuevo pacto no se cumple, si no hay mediador, si no hay Jesucristo, si no hay un redentor, un salvador, olvídese de Adán, de Abel, de Sec, de Abraham, Moisés, de todos, porque ninguno sería salvo. ¿Cómo es que ellos fueron salvos? Ellos fueron salvos gracias al nuevo pacto. Y por eso Pablo está diciendo, yo he sido hecho ministro de un nuevo pacto. Y voy a predicar el nuevo pacto. Y voy a hablar acerca del nuevo pacto. Y lo voy a hacer porque este nuevo pacto es único. Hermanos, hay 8 características de este nuevo pacto en estos versículos que hemos leído. El primero está en el versículo 6, capítulo 3. El nuevo pacto es vida. Y si haces un contraste, el antiguo pacto es muerte. El nuevo pacto te da vida. Pablo dice en Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy tenemos vida gracias a Cristo. La segunda característica, versículo 9, el nuevo pacto es justicia. El antiguo pacto es muerte, condenación. Cuando tú estudias la palabra justicia como se encuentra cerca de la palabra condenación, la palabra justicia significa justificación. Así que el nuevo pacto es justificación. El nuevo pacto te declara inocente cuando eres culpable. El antiguo pacto te declara culpable cuando eres culpable. Es justo. Dios es justo con el antiguo pacto sin mostrar el nuevo pacto. La tercera característica, versículo 11. El nuevo pacto es permanente, es eterno. El antiguo pacto, dice el pasaje, se desvanece, se acaba, se deteriora, pasa de moda.
ya no funciona. El nuevo pacto es eterno, siempre dura. Y no es que dura desde el momento de la muerte de Cristo, sino que ese nuevo pacto llega y se va al pasado, y se va al futuro, y está en el presente. La cuarta característica está en el versículo 12, da esperanza. El nuevo pacto te da esperanza. Puedes verlo, puedes palparlo. El antiguo pacto no podías ver porque estaba cubierto. Versículo 13 y 14, quinta característica, el nuevo pacto es claro. El antiguo pacto no podías observar, no podías palpar lo que tenías allí. Pablo dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista. Pero nosotros, en el nuevo pacto, sí podemos fijar nuestra vista en Cristo. Sexto, versículo 14 y 16. El velo solo es quitado por medio de Cristo. Así que el nuevo pacto es cristocéntrico. Moisés no podía hablar acerca de Cristo. Era borroso para Moisés. Un metal, en el tiempo de Pablo, se utilizaba como un espejo, así que no proyectaba tu imagen tal cual era, simplemente una porción. Así que no solo el nuevo pacto está centrado en la persona de Cristo. Versículo 17, séptima característica, el nuevo pacto trae libertad. Te da libertad, eres libre. Eres libre para vivir conforme a estas verdades. Eres libre, hermano, en Cristo. En Él ahora hay libertad. Puedes entrar al trono de la gracia. Puedes entablar una oración con el Señor y Él te va a escuchar. En el antiguo pacto necesitabas que alguien intercediera por ti, que alguien clamara por ti. Y la última característica, versículo 18, el nuevo pacto es transformador. Transforma tu vida. De gloria en gloria. Te habla esta transformación de que como creyente tienes y debes, sin duda alguna, vivir para su gloria a través del proceso de santificación. Pero ¿cómo contemplamos su gloria? Ya sabemos entonces que el nuevo pacto se trata de Jesucristo, pero esta segunda parte dice el nuevo pacto y la gloria de Cristo. Pero ¿cómo contempla su gloria? Yo empezaba esta semana un proceso de discipulado con el Catecismo Mayor de Westminster y la primera pregunta del catecismo es ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de nosotros? ¿Cuál es el fin de que estemos hoy acá reunidos? Y es que Dios reciba su gloria. Dios necesita, te exige que le des lo que es de Él. Él merece la gloria. Hermanos, y no solamente la gloria escuchando un sermón acá o estando acá. Dios merece respeto. Dios merece ser temido. No el pastor o el predicador o una iglesia, es Dios. Tu familia debe entender esto. ¿Cómo contemplas entonces la gloria de Dios? La segunda pregunta de la confesión de Westminster es, ¿cómo sabemos que Dios existe? Y la respuesta es muy clara, por medio de su naturaleza, pero también de manera clara, Dios se revela por medio de su palabra. ¿Quieres contemplar a Dios? ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres leer a Dios? ¿Quieres ver cómo Él se manifiesta? Lee su palabra, léela, pero ten mucho cuidado cómo la lees, si de una manera apresurada para salir del paso. Ten mucho cuidado cómo lees la Biblia, porque el que tú leas la Biblia no significa que ves su gloria. No, hermano. Para ver y contemplar la gloria de Dios, tú necesitas pasar tiempo en el pasaje y que el pasaje te revele a Dios. Él te revele el Evangelio. Y solo cuando el pasaje te revela a Cristo, allí contemplas su gloria. Tú no puedes leer un pasaje, abrir tu Biblia y decir, bueno, donde caiga aquí es. No, ten mucho cuidado. La lectura bíblica merece respeto también. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos divirtiéndonos nosotros, haciendo nuestras cosas? ¿Invertimos el mismo tiempo con la Biblia? Hermanos, la Biblia revela la gloria de Dios. La Biblia revela que el pecador está ciego a la gloria de Cristo. Romanos 1:18 dice, la injusticia de los hombres detiene la verdad con injusticia. Así que los pecadores, aunque puedan leer la Biblia, no podrán ver la gloria de Cristo sin que antes Cristo haga una obra en sus corazones. Necesitas primero de Él para luego palpar su gloria en la Biblia. Así que si tu enfoque esta mañana no es Cristo, no es la Biblia, no verás su gloria. Pero ¿cómo es que esta gloria se revela en estas páginas de la Biblia? ¿Cómo es que su gloria se puede mostrar en papeles como estos? Lee los evangelios. Verás
la persona de Cristo. Verás los sufrimientos de Cristo, los milagros de Cristo. Lo verás a Él tal cual es. Lees las cartas que Pablo envió a las iglesias. Ahí verás lo que Cristo exige a su iglesia. Hermanos, la Biblia, estas páginas revelan su gloria socorriendo a los pecadores. Jesús salvando a los suyos. Así que tú debes leer tu Biblia, tú debes amar la Biblia, tú debes tener un romance con tu Biblia, tú debes pasar tiempo con tu Biblia, tú debes predicar la Biblia, pero también debes aplicar la Biblia. Es muy interesante que una persona, un individuo pueda pararse en un lugar como este y hablar acerca de la Biblia, pero luego se retira de este lugar y toda su vida es totalmente opuesta a todo lo que predicó acá. Pablo no era así. Si tú eres llamado a predicar el Evangelio, Pablo le está diciendo a los falsos ministros en Corintio, si ustedes realmente han sido llamados a predicar el Evangelio, entonces vivan y apliquen lo que están enseñando. No podían. ¿Sabes por qué no podían? Porque ellos no habían sido llamados por Dios. Ellos estaban allí para dañar y perjudicar. Pero hermanos, tú podrás decirme esta mañana, de verdad estoy cansado, no he leído mi Biblia, estoy mal espiritualmente, realmente me siento muy mal, el pecado, el mundo, estoy desanimado, estoy contra el piso, no soy la misma o no soy el mismo. Ya deja tanto de excusarte. Deja la flojera, levántate y comienza a leer tu Biblia y meditar en tu Biblia. Eso no es culpa de Satanás, eso no es culpa del mundo ni de la carne, eso es tu culpa. Tú debes agarrar desde ya y comenzar a leerla. Pasa tiempo con ella. ¿Cómo quieres que Dios te utilice como utilizó a los reformadores? ¿Cómo quieres que Dios utilice tu vida en medio de una predicación? Con pasión, con emoción, con autoridad. Si tú no pasas tiempo con tu Biblia, simplemente la tomas cuando tienes que compartir un pasaje con alguien, simplemente la tomas cuando vienes a dar una enseñanza, a Dios no puedes engañar. El salmista en el Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y no se refiere al antiguo pacto. El salmista está diciendo, oh, cuánto amo yo tu Biblia. Todo el día, ella, la Biblia, es mi meditación. Yo no me despego de mi Biblia. Ahora medita un poco. ¿Cuánto tiempo pasas con el teléfono? ¿Y cuánto tiempo pasas con tu Biblia? Ahora quiero pasar, hermanos, a la última parte de este sermón y es la gloria de Cristo trae claridad al pecador. Capítulo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda de Corintios es una carta personal, inspirada por Dios en la persona de Pablo, pero Segunda de Corintios, hermanos, es única porque muestra a Pablo lo más transparente posible. Segunda de Corintios nos enseña a nosotros que cuando Pablo lo escribía, él tenía un dolor y tenía también una angustia que fluían de su corazón. Pablo trata de abrir su corazón en 2 de Corintios, lo abre completamente, lo muestra, lo exhibe, lo enseña y todos lo ven. Y nosotros hoy día también podemos hacer lo mismo. Nosotros hoy día, cuando llegamos a 2 de Corintios, vemos el corazón de Pablo. No hay nada que ocultar. Pablo no tiene nada que ocultar, hermanos, acá. Hace un tiempo yo hablaba con unos niños y le preguntaba al niño, ¿y a dónde fuiste? Y el niño me decía, no puedo decir nada porque mis papás dicen que yo no puedo decir nada de lo que hacemos. Y yo le preguntaba al niño, tienes razón, eso no es mi problema. Y él dijo, sí, eso no es tu problema. ¿Sabes? Nosotros no estamos haciendo que nuestros hijos sean transparentes. Si tú como padre no tienes nada que ocultar, ¿por qué tus hijos
deben estar bajo ese tipo de régimen. Pablo le dice a los corintios, yo soy transparente con ustedes. Ustedes me conocen a mí, ustedes saben quién soy yo. No hay nada que yo deba ocultarles. Niños, cuando sus padres le digan esto, díganle, papá, mañana yo voy a crecer y yo mañana voy a necesitar de alguien que me dé un consejo. Y si tú, papá, no me ayudas a ser transparente con mi iglesia, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, si tú no ayudas a ser transparente, lo más seguro es que el día de mañana yo voy a buscar ayuda en otro sitio porque no tienes confianza. La iglesia de Corintio había perdido la confianza en Dios. La iglesia de Corintio había perdido la confianza en Pablo. Y Pablo les dice, ¿por qué lo han hecho? Véanme. Por tanto, nosotros tenemos este ministerio. ¿Cuál ministerio? El del nuevo pacto. Es el ministerio del nuevo pacto que tiene Pablo. Hermanos, Pablo está diciendo, hemos recibido misericordia. El nuevo pacto ha hecho que ese hombre perverso y malvado, asesino, Pablo era un asesino, hermanos. Pablo era un hombre que se deleitaba matando a los cristianos. Y Pablo dice, gracias al nuevo pacto he sido rescatado de una manera vana de vivir. Y gracias al nuevo pacto yo no desfallezco. Cuando estás a punto de perder la esperanza, allí ves la gloria de Cristo. El nuevo pacto te muestra la gloria de Cristo. Pablo, ¿sabes por qué Pablo no ha sido destrozado con todo lo que le está ocurriendo a él? Porque Pablo está viendo a Cristo. ¿Sabes por qué Pablo le escribe a los corintios como le escribe? Porque Pablo está viendo a Cristo. ¿Sabes por qué Pablo es un hombre y pastor consolador? Porque él está siendo consolado por él. Él te dice, yo he renunciado, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Pero aquí Pablo no solamente está diciendo que es él, sino está diciendo, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Los corintios también han renunciado a esto. Hermano, tú has renunciado a los pecados, a lo oculto, a lo vergonzoso. Tú no tienes por qué estar ocultando nada. Tú no tienes por qué estar ocultando quién eres fuera de la iglesia. Tú no puedes tener dos vidas. Ya basta de eso. Pablo te dice, si tú has sido llamado por medio de este nuevo pacto, tú has renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. Y lo oculto y lo vergonzoso es pecado. Es lo que Pablo nos está mostrando en este lugar. Alguien decía, la predicación centrada en el Evangelio tendrá como efecto en los oyentes que la gloria de Dios sea su principal preocupación. La predicación centrada en el hombre tendrá como consecuencia, por lo tanto, la preocupación por nuestra propia gloria. Los ministros falsos que estaban en Corinto, ellos se preocupaban por su propia gloria. Y Pablo, un ministro de Cristo, se preocupaba por la gloria de Cristo. Hermanos, Pablo nos está llamando a nosotros con urgencia a preocuparnos por la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Este asunto, hermanos, es crucial. Es como el pecador responde a Cristo. Pablo dice que si el evangelio está oculto, entonces está oculto a todos aquellos. Pero Dios hace algo en estos hombres. Pablo está diciendo que el nuevo pacto, que Cristo, que el evangelio es el único que puede resplandecer en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Hermanos, Pablo nos está mostrando a nosotros cuán importante es la gloria de Cristo, su palabra revelada, para traer claridad a los pecadores. ¿Qué nos enseña este pasaje aquí? Te enseña tres cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo nos enseña que los ministros de Dios son predicadores cristocéntricos. Los ministros de Dios se centran en la persona de Cristo. En segundo lugar, aprendemos a contemplar la gloria de Cristo amando solo la Biblia. Debes leer la Biblia, debes pasar tiempo con la Biblia. Y en tercer y último lugar, aprendemos a ser transparentes en todo lo que hacemos. No debes ocultar nada. Sé transparente, hermano. Si hay algo que tienes que ocultar, ya basta. Renuncia a eso. Concluimos que el púlpito es el lugar más alto dentro de nuestras iglesias. El púlpito se convierte en una fuerza predominante donde debe salir toda la verdad acerca de la persona de Cristo. Pablo lo utilizó con este fin y nosotros debemos utilizar el púlpito con el fin de hablar toda la verdad que se encuentra en su palabra. Los ministros no solo deben predicar la Biblia,
sino también deben aprender a aplicar la Biblia.